Hoy vamos a iniciar un nuevo tema y antes de poder comenzar este tema, el recuento de todas las cosas, es que así en el resumen les voy a resumir los últimos meses en un minuto y hemos dicho que Dios creó todas las cosas buenas, ¿sí? Todos pecamos y entonces destruimos todo lo que era bueno, pero desde entonces Dios tiene un plan, el cual consiste en la restauración de todas las cosas. Dios está tratando desde el principio de ver cómo le hace con nosotros para restaurar todas las cosas. Ese es el plan de Dios, así que si ven algo feo, no se preocupen, Dios nos va a restaurar. Si un día nos vemos al espejo y no nos gustamos, no se preocupen, Dios va a restaurar todas las cosas para que todas estén buenas como al principio. ¿Qué les parece? Después de todo esto, nosotros como Iglesia del Dorado, como familia, estamos intentando ser parte de este plan de Dios, ¿a poco no? Y estamos tratando de construir junto con Dios este pequeño reino, ¿no? Este pequeño reino lo estamos tratando de hacer juntos y creo que vamos bien. Yo no sé qué piensan ustedes, pero cuando vengo a la Iglesia del Dorado parece que hay un poquito de esperanza y parece ser que sí podemos cambiar todas las cosas. ¿Qué les parece esta idea? ¿Están de acuerdo conmigo? Perfecto, qué bueno. Ahora, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema que es el tema del Hijo. Quiero decirles que todos nosotros pertenecemos a algo, venimos de algo, no aparecimos de la nada y ya somos. Un día me desperté y dije, ya soy Merari, ya soy pastor, ya creo en Dios. Eso no pasó. Y usted tampoco se despertó y dijo, ya, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ya me casé, ¿cuándo se acabó mi vida? ¿No? Nadie de nosotros dijo eso, sino que venimos de tendencias en tendencias, de circunstancias en circunstancias, creando nuestra historia. Entonces vamos a empezar un nuevo tema que son los hijos y nos vamos a ver como hijos de familia, como hijos de cultura, como hijos de Dios, y vamos a estar analizando que nosotros somos el resultado de una serie de acontecimientos, de una serie de decisiones, pero sobre todo, hermanos, de una serie de enseñanzas. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar hablando del hijo. ¿Qué es un hijo? La etimología de la palabra hijo tiene que ver, tiene muchas derivaciones, pero la última en la cual podemos traducir tiene que ver con mamar o alimentarse. Un hijo, por su raíz etimológica, es aquella persona que se alimenta de alguien más. ¿En qué sentido se alimenta? Bueno, ahí es donde nosotros interpretamos y podemos alimentarnos en todos los sentidos, tanto biológicamente como emocionalmente, educativamente. Nosotros nos estamos alimentando de otras personas. Por ejemplo, los hijos biológicos. Los hijos biológicos no nacen con el ADN que aparece a partir de la nada, sino que sus padres le transmiten una herencia genética a todos ellos y en ese sentido los están alimentando para ser unas nuevas personas. Vamos a hablar en esta ocasión de los hijos en la familia para ver cómo un hijo es el resultado de una familia. Quiero dar 3 conceptos antes de hacer una oración y comenzar con esto, con esta predicación. 3 conceptos acerca de qué son los hijos. Y esta es mi tesis, la cual lo propongo desde el principio, y es que los hijos son un choque de mundos. En primer lugar, los hijos son el resultado de un choque de mundos totalmente diferentes. Algo así como el Big Bang o como la Tierra que se le desprendió un pedacito y quedó la Luna, ¿no? Los hijos entonces son el choque de mundos. Primer concepto. Segundo concepto. Los hijos son diferentes a los padres y al mismo tiempo iguales a ellos. Una gran paradoja, ¿no? Pero repito este segundo punto. Los hijos son diferentes a los padres y al mismo tiempo iguales a ellos. Tercer punto, los hijos son libres. Y este es el punto en donde vamos a aterrizar mucho de la reflexión del día de hoy. Vamos a hacer una oración, pero antes de orar me gustaría decirles, como en cada domingo, que en esta iglesia no pretendemos que todos piensen igual, sino al contrario. Queremos que todos sean libres de pensar, que todos tengan su propio criterio y que este sermón sea el Espíritu Santo que hable a los corazones de cada uno, según el Espíritu tenga cada uno que decirle. Así que a la hora del café, a la hora de la comida, que quieran comentar la prédica, no pretendan llegar todos a una misma conclusión, porque seguramente Dios le está hablando a cada uno de manera específica según la necesidad que cada uno tenga. Oremos, hermanos, y le pidamos a Dios que sea Él quien hable a nuestros corazones. Papá, venimos delante de tu presencia para darte gracias por este día.
Gracias por la familia El Dorado. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos una semana más. Gracias, Señor, porque nos has bendecido muchísimo y porque nos estás dando esperanzas para seguir construyendo este reino, el cual ha sido tu sueño siempre. Papá, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y que sea tu Espíritu quien hable a los corazones de cada uno de nosotros. Que tú, que conoces a todos los que estamos acá, tú que sabes la necesidad de todos los que estamos acá, tú que sabes los problemas que hemos vivido y que hemos pasado, tú, Señor, háblanos, papá, danos palabra y ayúdanos a seguir transformando todas las cosas para bien y para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces, un hijo en la familia, y para empezar, ¿se acuerdan cuál es nuestra metodología de prédica en 3 puntos? Por 100 puntos celestiales ya estamos. Ideal, problema y una solución. Así hemos venido trabajando todo este año y vamos a seguirlo haciendo así. Vamos a hablar de un ideal, después vamos a hablar de cuál es el problema, por qué el ideal no se ha llevado a cabo, y por último vamos a intentar dar una solución a partir del texto bíblico para que podamos resolver estos problemas. ¿Les parece bien? Voy a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, y con esto quiero compartirles un poquito del ideal de Dios acerca de un hijo en la familia. Chequen, dice Deuteronomio 6, 7. Y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Ok? Voy a empezar a explicar un poquito el ideal de Dios. Dios, en su plan, está hablando con los padres, porque los padres, en primer lugar, son aquellos que educan a sus hijos. ¿Dónde aprende un niño a hablar? ¿No? En casa. ¿Dónde aprende un niño a reaccionar a ciertas circunstancias? En casa. ¿Cómo reacciona un niño? Según lo que aprendió en casa. Todo lo que una persona tiene en su mente hasta el día de hoy tiene implicaciones que vienen desde muy atrás, ya sean implicaciones positivas o implicaciones negativas para su vida. Dios sabe esto. Dios, que nos creó, sabe que somos seres humanos que aprendemos y que nos construimos. Hermano, que usted vaya por el tráfico un día en periférico y que el tráfico esté de locos como normalmente está siempre en periférico, y que se le atraviese un sujeto no hermanado del pacto, a quien usted se enoje tanto porque se le acaba de cerrar en esa avenida, y que usted reaccione violentamente y quiera asesinarlo para hacer justicia divina en sus manos, no es algo con lo cual usted nació. Vaya, no hay un gen en su ADN que diga, cada vez que se te atraviese un tipo en el tráfico, usted va a querer matarlo. No hay ningún gen que diga eso, ¿sabes? No hay ningún gen que diga, todos los hombres son iguales. No hay ningún gen que diga eso. Todo eso lo vamos a pareciera que se aprovechan porque son más mujeres. Todo eso, hermanos, nosotros lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? Nosotros vamos aprendiendo cómo reaccionar ante ciertas circunstancias y vamos aprendiendo a hacer deducciones a partir de nuestras experiencias. Y de nuestras experiencias, la primera experiencia es la que nosotros tenemos en casa. En casa aprendemos cómo llorar. En casa aprendemos cómo pedir las cosas. En casa aprendemos a hablar, en qué tono hablar, de qué forma hablar. Hermanos, en casa aprendemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero una de las cosas que más le importa a Dios es que en casa aprendes de Dios, ya sea para creer en Él o ya sea para no creer en Él. Por eso para Dios es muy importante que el padre tenga en su cabeza que tener un hijo no es solamente permitir que nazca. Tener un hijo no solamente es alimentarlo para que sobreviva. Tener un hijo es la responsabilidad de educar a una persona. Repito, tener un hijo no es solamente tenerlo. Tener un hijo no es solamente alimentarlo para que sobreviva. Tener un hijo es la responsabilidad de educar a otra persona. ¿Sí? Eso es lo que Dios le está diciendo a todo su pueblo en este texto, el cual voy a leer una vez más. Dice, y estas son las palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y entonces a un niño, a quien tú le enseñas desde pequeño las cosas buenas, las cosas de Dios, las cosas de la sociedad, le enseñas a comunicarse, le enseñas respeto, le enseñas aptitudes, pues es un niño que cuando sea adulto, aunque pasen diferentes circunstancias, va a tener dentro de sí principios que van a quedar marcados de por vida. Insisto, positivos o negativos. Porque ¿qué pasa si en lugar de que nosotros eduquemos a personas y les decimos, ¿sabes qué? Respeta, habla bien, pide bien las cosas, cree en Dios, sé una buena persona, ayuda en la sociedad, ayuda en casa. Y al contrario, nosotros los educamos para no ayudar, para no trabajar en equipo, para ser egoístas, para no saber pedir las cosas, para tener un carácter horrible. Cuando esas personas son adultas, traen cargando antecedentes que nos van a costar bastante caros. De ahí aquel famoso Salmo 173 que dice, cría cuervos y te sacarán, ¿qué? Los ojos. ¿Sí han leído ese salmo? Pues yo lo escribo el día de hoy. Dos cosas del ideal y con esto voy terminando. El primer lugar del ideal es educar al niño para que el niño pueda ser libre. Ese es el segundo lugar del ideal. Primer lugar, insisto, educar al niño para que el niño pueda ser libre. Entonces, uno de los problemas de los cuales me estoy adelantando, pero vamos a hablar, es que nuestra sociedad no enseña a las personas a vivir su libertad. Les enseña a obedecer. Y ustedes recuérdense cómo nos ha ido en casa, ¿no? De repente en casa nos dicen, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Pues porque soy tu padre. ¿Por qué? Pues porque soy tu madre. Y vas a la iglesia y dicen, tienes que estar callado y sentadito. ¿Por qué? Pues porque es la iglesia. Y vas a la escuela y dices, y en la escuela tienes que sacar buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Y en ese sentido nos vamos educando en un sistema en donde nos enseñamos a aprender, nos enseñamos a repetir, nos enseñamos a obedecer. Pero ¿quién de nosotros está enseñando a la gente a ser libre? Porque al final nosotros no siempre vamos a depender de alguien que nos diga qué hacer. Nosotros al final vamos a tener que ir tomando nuestras propias decisiones y adivinen qué, hacernos responsables de nuestras propias decisiones también. Entonces, dos cosas están muy importantes en el ideal de Dios. Educar a la persona para que cuando la persona sea libre, sepa qué decidir, sepa qué hacer. Y entonces cuando el padre hebreo educa a su hijo, el hijo automáticamente sabe que tiene que seguir a Dios. El siguiente mensaje de Dios es este: he aquí yo pongo delante de ti dos caminos. El camino del bien, tómalo y te va bien. El camino del mal, tómalo y te va mal. ¿Te das cuenta qué nivel de educación tiene Dios? Diciendo, chicos, yo los amo mucho. Ustedes son mi especial tesoro. Yo los cuido, yo los protejo. Pero miren, aquí está el camino del bien, tómenlo y les va a ir muy bien. Pero aquí está el camino del mal. Tómenlo y les va a ir muy mal. ¿Cuántos de nosotros como padres, no solamente biológicos, sino en todos los sentidos, acuérdate que el término de hijo quiere decir mamar, nosotros somos responsables de todas aquellas personas a quienes les enseñamos, a quienes educamos? Claro, los hijos biológicos son un punto muy importante porque los tenemos directamente, pero ¿cuántos de nosotros enseñamos así? Toma el camino de la izquierda, te va a ir bien. Toma el camino de la derecha y te va a ir mal. Y entonces está el hijo y dice, pues el de la derecha, yo quiero que me vaya mal. Y ahí entra el papá, no, hijito, quédate del lado izquierdo, mira, este es el mejor. Si no tomas el del izquierdo, te voy a castigar. Si no tomas el de la izquierda, te va a hacer esto. Si no tomas el de la izquierda, yo voy a hacer que lo tomes aunque sea del pelo, ¿no? Y entonces esa supuesta libertad para que decida realmente nunca existe. Siempre estamos de tendenciosos obligando a un lugar y por lo tanto no hay libertad en esas decisiones, no hay pago de consecuencias y no saben cómo decidir, ¿eh? Llega un momento en donde no sabemos cómo decidir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo de que nuestros hijos se vayan a una fiesta y tomen malas decisiones? ¿Por qué tenemos miedo de que nuestros hijos, cuando no los estamos supervisando, tomen malas decisiones? ¿Por qué tenemos miedo en la iglesia de que cuando la gente esté allá afuera no se comporte como acá? Bien bonito, ¿verdad? Todos sentaditos, se aman un montón, se abrazan. 5 abrazos les pedimos, 15 abrazos dan.
todos se quieren, pero tenemos miedo de que cuando salgan no sean las mismas personas. ¿Por qué tenemos miedo de que existe esa dualidad? Es una gran pregunta que nos tenemos que estar haciendo nosotros como responsables de esas personas. Y muy probablemente es porque no estamos enseñando a tomar decisiones. Los estamos sometiendo a nuestra voluntad. Y cuando nosotros sometemos a alguien a nuestra voluntad, cabe la posibilidad de que la otra persona se quiera liberar de esa voluntad. ¿Sí? Es bastante interesante y complejo este tema de padres e hijos, pero ahora vamos a explicar en dónde ha estado el problema. Si la cosa es tan sencilla, si nosotros como papás podemos simplemente educar y darle la libertad a los hijos y que los hijos entonces toman buenas decisiones, ¿en dónde está el error? ¿Qué pasó en medio del camino? Porque, seamos sinceros, la realidad no es esa. La realidad no es tan sencilla. Todos tenemos miedo de esa libertad porque no estamos tan seguros que vayan a tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos problemas entre los padres y los hijos? Sobre todo en la adolescencia, ¿a poco no? ¿Por qué hay tantos problemas en esos momentos? ¿Qué está aconteciendo? ¿Dónde está el punto que nos hace que no nos llevemos muy bien? Entonces, yo hoy tengo preparado un tema acerca de un problema, pero que por supuesto que no lo abarca todo. Y este es el problema de la jerarquía. Hermanos, el problema está en que por muchos años crecimos en una sociedad jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Estimamos las jerarquías por sobre todas las cosas. Hay generaciones detrás de nosotros que estiman la jerarquía como algo muy importante. O no se acordarán ustedes cuando decían a los niños, ve a la escuela y respeta a tu maestro. ¿Por qué? Porque es tu maestro. ¿Sí? O esa famosa frase que dice, respeta a los mayores. ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? ¿Por qué tengo que respetar a alguien mayor? Pero esa no es la explicación clásica. La explicación es porque es mayor. ¿Sí? Y entonces, ¿ya a mí qué que sea mayor? ¿No? ¿Por qué tengo que respetarlo? Respeta a tus autoridades, el clásico. ¿Por qué? Porque son autoridades. Y cuando llegamos al trabajo, respeta a tu jefe. ¿Por qué? Porque es tu jefe. Y entonces vivimos en un sistema de jerarquías que cuando llegamos a la iglesia, al niñito le dicen, respeta al pastor. Y él me ve así como que, ¿por qué lo tengo que respetar? Es igual de chistoso que mi hermano. Y dice, porque es el pastor. Y entonces vivimos en un sistema de jerarquías en donde implantamos a personas por el simple hecho de existir o por el simple hecho de tener un cargo a las cuales se supone tenemos que respetar. En este mismo, como que en esta misma línea se mueve el famoso respeto a tus padres. Respétalos, ¿por qué? Porque son tus padres. Y no hay argumento. ¿Te das cuenta? Hay jerarquía, pero no hay argumento. Y eso funcionó muy bien durante varias generaciones, ¿no? Los silentes, los baby boomers, la generación X. La generación X tuvo un poquito más de problemas, pero se mantuvo. ¿Sí? El día de hoy tú puedes ver gente mayor respetando a gente mayor. El día de hoy tú puedes ver a gente respetando a sus autoridades por el simple hecho de ser autoridades. El día de hoy puedes ver gente respetando a pastores. ¿Por qué? Pues porque son pastores. Y en ese sistema llega una generación que va a volar la cabeza a muchas generaciones porque esta nace con la caída de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Temas como la jerarquía, ¿no? La jerarquía es un metarrelato. Y entonces esta generación llega y dice, ¿por qué yo tengo que respetar a gente que ni conozco? Es más, ¿por qué tengo que respetar a gente con quien ni siquiera estoy de acuerdo con lo que dice? ¿Por qué tengo que respetarla? Y entonces empiezan a caer los metarrelatos. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos hoy con la siguiente generación, o es que la generación anterior siempre tiene con la que viene, es esa, ¿no? Que hay un problema de jerarquía arriba que quiere mantenerse sin argumento. Y hay un problema de jerarquía abajo que no quiere una jerarquía arriba que la oprima. Y entonces hay un gran problema entre estas dos jerarquías y a lo que yo le puedo apostar el día de hoy es que a ninguna de las dos tiene argumento. ¿Ah? Ni el que manda sabe por qué manda, ni el que obedece sabe por qué tiene que obedecer. Y en este sistema de pleitos lo único que conseguimos es conflicto. Conseguimos conflicto entre padres e hijos o entre autoridades y gente
que está debajo de la autoridad, sencillamente porque falta argumento. Esa es una de las teorías que les vengo manejando. Voy a decirle 3 cositas acerca de este gran problema. Esto no genera diálogo, en primer lugar. No genera tolerancia y no genera respeto. Cuando nosotros instauramos un sistema jerárquico, no tenemos oportunidad de diálogo, ¿sí? Es así como que, chicos, todos tienen que venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque yo soy el pastor y así lo digo, ¿no? Y yo soy el representante de Dios y entonces todos obedecen. ¿Están de acuerdo? Pero cuando tú llegas y le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Aquí las cosas se hacen así porque yo aquí soy tu padre y aquí yo mando y esta es mi casa y mientras vivas bajo mi techo las cosas se hacen así. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Si es lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sí pueden estar de acuerdo cuando ustedes son la autoridad, pero no pueden estar de acuerdo cuando a ustedes les toca obedecer? ¿Se dan cuenta cómo pasa esta antinomia? Eso, mis queridos hermanos, lo ven los pequeños. Lo ven los niños. Y dicen, entonces a cuando le conviene dice que sí es por autoridad. Pero cuando no le conviene ya no es por autoridad. Y empieza a haber un grave problema de argumento. ¿Por qué? Porque no hay diálogo. Si nosotros no permitimos el diálogo nunca, siempre hay imposición. Si nosotros venimos a decir cómo tienen que ser las cosas, hay imposición, no hay diálogo. Pero si usted en casa llega con el niño y le llega a imponer cómo son las cosas, no hay diálogo, también hay imposición. Si nosotros en la sociedad no tenemos diálogo y nos dicen cómo tienen que ser las cosas, hay imposición, no hay diálogo, ¿sí? Pero no solamente eso, hermanos, vean, tampoco hay tolerancia. Porque en este sistema de jerarquías uno no puede tolerar que el otro piense diferente. Y ese es un gran problema también de este sistema en el que nosotros culturalmente estamos alimentando. Queremos hacer que todos seamos iguales. Queremos que todos piensen igual que nosotros. Queremos que a todos nos guste la misma música que nosotros, que bailemos la misma música, que vayamos al mismo lugar, que veamos los mismos programas. Y ahí estamos con los niños diciéndole, a ti te tiene que gustar el fútbol porque yo jugué fútbol, ¿no? Y tú tienes que ir a esta escuela porque yo fui a esta escuela. Y generaciones más atrás, tú te tienes que dedicar a esto porque yo estudié esto. Entonces estamos tratando de replicar un sistema. No hay tolerancia. Llega el chavo y dice, papá, pues es que yo no quiero ser maestro. ¿Qué quiere ser? Pues quiero ser estilista. A esto se le llama experimento social. ¿Ven cómo se rieron? Todavía les causa conflicto que un hijo quiera ser estilista. ¿Por qué? Si está en su libertad. ¿No podemos tolerar que él sencillamente no quiera ser como nosotros? Yo creo que lo mismo pensó mi papá cuando mi papá dijo, mi hijo seguramente va a ser un gran médico. Y un día llegué y le dije, papá, voy a ser pastor. ¿No? Y gente que tuvo muchos problemas cuando dijo, quiero ser chef, ¿no? Quiero ser pintor, quiero ser bailarín, quiero ser músico. ¿De qué vas a vivir? ¿No? Ese problema de tolerancia es un gran problema que tenemos todos y es sencillamente porque estamos acostumbrados a imponer un sistema de pensamiento, a no tener diálogo y en ese sentido siempre al conflicto. Traspasamos toda la iglesia porque en la iglesia me gusta mucho lo que pasa y es que en la iglesia también hay poca tolerancia. Hermanos, si alguien no piensa como nosotros, si alguien no tiene la sana doctrina, si alguien no tiene la verdad en su vida, no es salvo. Se tiene que ir de acá, ¿no? Es más, si alguien hace en contra de nuestras reglas, lo disciplinamos y lo pasamos acá al frente a que todos lo vean, lo humillamos porque pues rompió nuestro sistema. ¿Sí? Nosotros también estamos acostumbrados a imponer un pensamiento, a decir cuál es la verdad y a no aceptar que pueden haber diferentes perspectivas en el mundo, que no necesariamente todos tienen que pensar como nosotros, que podemos educar, que podemos enseñar, claro que sí, pero eso no nos garantiza que piensen igual que nosotros. Es más, gracias a Dios que no piensan igual que nosotros, porque si la iglesia hubiera sido unánime desde el principio, todavía tendríamos Santa Inquisición, por ejemplo. Todavía tendríamos un solo pensamiento dominante. Gracias a la diversidad de pensamiento, gracias a esos rebeldes que no quisieron seguir el status quo de la iglesia, por ejemplo, es que hay iglesia reformada, es que hay iglesia evangélica. Y ahora nosotros nos convertimos en los que oprimen a los demás porque no queremos que piensen diferente.
Eso se le llama, hermanos, incongruencia. Y para la incongruencia somos buenísimos. Pero no solo la tolerancia es el problema, sino que además no hay respeto. Porque uno podría medio tolerar y decir, pues bueno, ya ni modos. Pero el problema es que pasamos la barda y lejos de no tolerar, faltamos el respeto a las personas que piensan diferente a nosotros. Les decimos, esa gente no sirve, esa gente es tonta, esa gente es pecadora, esa gente se va al infierno, con esa gente no puedes hablar, con esa gente no puedes comer, esa gente no piensa como tú, no es como tú eres superior por ser hijo de Dios. Cuando yo te digo eso, estoy violentando a los que piensan diferente a nosotros, porque nosotros no somos más que nadie por pensar diferente a ellos. Pero cuando nosotros les enseñamos eso a los hijos y tenemos a dos pequeños y los comparamos y les decimos, pero es que mira a tu hermano, él sí sacaba 10 en la escuela, mira a tu hermana qué bien se portaba, tú eres un desastre, mira todo lo que tú haces. Entonces nosotros, ¿qué creen que estamos haciendo? Faltando al respeto, estamos violentando, estamos enseñándole a una nueva generación a ser violenta. Y luego decimos, Señor, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué el mundo está tan mal? Y Dios va a decir, ¿no se acuerdan que fueron padres? ¿Sí? Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay un gran problema jerárquico en el cual no hay diálogo, no hay tolerancia y no hay respeto. Pero eso, hermanos, se enseña en casa. Cuando tú en tu núcleo familiar pequeño aprendes a tener diálogo, aprendes a decir, bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué te parece? Y el adolescente, pues es que a mí no me parece nada. No. Dime qué te parece. ¿Por qué no te parece? Vamos a platicarlo. Y cuando el papá está dispuesto a escuchar y está dispuesto incluso a enseñar, y el adolescente entonces va a tener que aprender la dinámica de diálogo. Y va a decir, ok, si diálogo igual y saco algo, ¿no? Si no diálogo, pues no voy a sacar nada. Entonces uno va a tener que ir aprendiendo las dinámicas sí o sí. En la iglesia pasa lo mismo. ¿Por qué queremos que todos piensen igual? Vamos a dialogar. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo crees que debe ser mejor? Porque si no tienes nada que aportar, el que se convierte en una persona sin argumento, eres tú. El que se convierte en la persona que no está dialogando, eres tú. ¿Sí? En una familia puede ser lo mismo. ¿Quién es el que no dialoga? ¿El padre? ¿La madre? ¿O los hijos? ¿Ninguno? Inciso D, todas las anteriores. ¿Quién es el que no dialoga? ¿Sí? Y entonces hay que enseñar a dialogar. Por eso yo mando 2 mensajes por ahí, así los tiro, el que caiga, ¿no? Que quiera atrapar. Pero es que si los hijos no dialogan, padres, enséñenles a dialogar. Porque si no saben dialogar es porque en algún lugar lo aprendieron. 2, si los padres no saben dialogar, hijos, enséñenle a dialogar a sus padres. Porque eso se puede hacer. Y muchos padres han cambiado cuando sus propios hijos les han dado lecciones de diálogo. ¿Sí? Eso es muy importante. 3 cosas entonces que hay que mantener: diálogo, tolerancia y respeto. En una familia, diálogo, tolerancia y respeto. Si tu hijo te falta el respeto, le dices, bueno, bájale a la voz, vamos a platicar y no me faltes al respeto. ¿Están de acuerdo, papás? Sí, ok, hijos, si sus papás les faltan al respeto, le dices, bájale la voz, vamos a dialogar y no me faltes al respeto. ¿Están de acuerdo, papás? Sí. Eso, que el hijo también sea empoderado en la familia para que pueda hablar, no para que haga lo que quiera, no, para que entre en diálogo. Porque tampoco podemos permitir que haga lo que quiera. No podemos permitir que nos falten al respeto. No podemos permitir que no haya tolerancia. Si al papá le gusta la música de los 20 y a mí me gusta el reggaetón, ¿quién va a respetar a quién? Porque cada vez que yo escuche a Pedro Infante en mi casa, yo voy a decir... Pero cada vez que mi papá escuche a Maluma en la casa, pues también se va a retorcer, ¿no? 3 metros bajo tierra. ¿Dónde entra la tolerancia? En los audífonos. Hermanos, 3 puntos, repito, y con esto terminamos el problema, que es el diálogo, la tolerancia y el respeto. Mientras en una familia al hijo se le enseña a dialogar, a respetar y a tolerar, vamos a empezar a tener ciudadanos que puedan dialogar, respetar y tolerar.
Y cuando existan ciudadanos que puedan dialogar, respetar y tolerar, vamos a tener cristianos que puedan dialogar, respetar y tolerar. Y ese día, hermanos, les aseguro que el gran problema del denominacionalismo en México se va a acabar. Ya no vamos a tener que decir, ¿tú qué eres? Presbiteriano. Híjole. ¿Tú qué eres? Pentecostal. Híjole. ¿Tú qué eres? Bautista. Doble, híjole. No. Ya no va a haber ese problema. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a respetar al otro, a dialogar con el otro y a tolerar al otro. ¿Tú qué eres? Pues yo soy musulmán. ¿No vas a traer una bomba aquí? No. Vas a llegar y le vas a dar la mano con todo respeto, con toda tolerancia y podrás iniciar un diálogo con esa persona. Pero hoy no se puede. Hoy sencillamente no podemos. Porque no sabemos dialogar, respetar y tolerar. No lo sabemos. Hermanos, nosotros no vamos a ver el reino de Dios porque no sabemos dialogar, tolerar, ni respetar. Pero chance y nuestros hijos puedan verlo porque lo van a construir ellos. ¿Sabes por qué? Porque van a dialogar, se van a respetar y se van a tolerar. Quiero terminar esto con una serie de consejos que están en la Biblia, en el texto que leímos. ¿Puedes poner los proverbios? Una serie de consejos para cuando usted tenga problemas con sus hijos. ¿Cuántos han tenido problemas con sus hijos? ¿Cuántos hijos han tenido problemas con sus padres? Ah, ¿verdad? Sí, es de ambas partes. También fueron hijos. ¿Va? Ok, unos tips del texto bíblico para cuando usted tenga problemas con sus hijos. Y estos tips tienen mucho que ver con estos 3 puntos. Dialogar, tolerar y respetar. El diálogo tiene que ser en respeto y en tolerancia. Y el texto bíblico en Proverbios 15 nos ayuda mucho a entender cómo puede ser este diálogo. Entonces les voy a dar unos tips, comentamos cada puntito y con esto vamos terminando. ¿Sale? Ok, Proverbios 15 del 1 al 22. Versículo 1, apúntenle hijos, ¿no? Y papás, los dos, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa es buenísima. Si tú ves a tu hijo enojado, ¿no? Y tú llegas y le subes de volumen al 3 a tu tono, le dice, ¿qué haces ahí? Entonces el hijo tiene 2 opciones en su cabeza: subirle al 4 o bajarle al 2. Y entonces el hijo, ¿por qué me hablas así? 4. Y entonces el papá le sube al 6 o le baja al 3. Y le dice, no me hables así, ¿no? Y entonces el hijo otra vez tiene otras opciones: subirle al 8 o bajarle al 7. Cuando llegamos a ver, hermanos, ya estamos en el 100 rompiendo la palanquita porque no sube más. Hermanos, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasaría si un día tú llegas todo enojado y le dices, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Que no sé qué. Y tu hijo te voltea a ver y le dices, mamá, creo que estás perdiendo el control. ¿De verdad quieres que sea una persona como tú? Yo te aseguro que en ese momento se te baja 0. ¿Sí? Hijos, colmillo. Solo hay que tener un poquito de inteligencia, ¿no? Igual a los hijos, ¿no? O sea, también se les sube y acá gritan todo. ¿Ya acabaste? ¿Ya? Ok, bueno, sigue haciendo tu tarea. No, pero que no sé qué. ¿Ya acabaste? Ya, bueno, no me faltes al respeto. Ok. No, que me voy a ir de la casa. Están tus 10 pesos para tu pasaje, toda tu herencia. ¿No? A ver si se va. De verdad, a ver si se va. No, créeme que no va a dejar ese iPhone 5, ese Xbox, no va a dejar su cama cómoda, no va a dejar el gasto semanal que le da. Bueno, sean inteligentes. El pequeño hijo que ustedes tienen no sabe hacer nada. No va a llegar ni a la esquina, no sabe ni qué ruta lo saca al centro, pues. ¿Sí? Pero si nos enojamos y entramos en esa discusión, pues uno nunca deja de luchar. Entonces repito, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y este es el tipo de momento cuando llega alguien a decirte algo sin argumento alguno, ¿no? Es como que, no puedes salir. ¿Por qué?
¿Por qué no? Ah, pero ¿por qué no? Pues porque soy tu madre, yo digo, punto. Ah, eso, hermanos, va cargado de 0 sabiduría. ¿Sí? Es más, va cargada en -10 de sabiduría. ¿Sí? Porque no tiene nada de sabiduría, pero cuando tú le metes un toque de sabiduría, le dices, mira, esta ciudad es bastante peligrosa a estas horas de la noche. Mira, si quieres puedes salir de esta a esta hora bajo estas condiciones, porque seguramente es por tu seguridad, y le das una explicación y toda la cosa, y entras en el diálogo, las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero si uno se impone, no hay sabiduría en la imposición. ¿Ah? Es lo que está diciendo el texto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, de eso no se olviden, los dos, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y todo sigue teniendo que ver con el tono en el que nosotros estamos hablando. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Eso es muy importante. No se trata de entrar en rebeldía con los padres. ¿Ah? Eso lo hace una persona necia. No se trata de entrar en discusión con todas las autoridades. Eso lo hace una persona necia. El que aprende a escuchar y aprende a entender los consejos de las personas que están en algún lugar, porque pues por alguna razón llegaron ahí, ya sea por accidente, ya sea por casualidad o ya sea porque le echaron ganas, tienen algo que decir desde su experiencia. Y eso es lo que nosotros como hijos tenemos que aprender a entender. ¿Qué sabe un hijo del matrimonio cuando no se ha casado y solo porque tiene a su novia agarradito de la mano y le puede invitar un taco cada semana con su domingo? Pues ya se siente el más feliz del mundo, ¿no? Híjole, no se espera que un día amanezca al lado de su cama y le digan, oye, tenemos que pagar la tenencia, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. No tiene la menor idea. ¿Sí? Hay sabiduría en gente que ha experimentado cosas que nosotros no. ¿Sí? Y en ese sentido es prudente escuchar el consejo de los padres. Pero chéquense también qué dice el texto bíblico. El consejo, no dice la imposición de los padres. ¿Sí? Pues un papá puede llegar y decir, mi hijo, tengo 80 años en esta tierra, he visto muchas cosas, yo te aconsejo que hagas esto, así y así, si necesitas algo estoy para ayudarte. Es muy diferente a que le diga, con esa no te cases. Es muy diferente el tono, ¿sí? Es muy diferente decir, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que tomes esto, mira en tu carrera, quizás sea esta la mejor opción, tú decides, pero yo estoy para apoyarte, pero yo creo que esto es lo mejor. A que le digo, vas a estudiar esto, y lo vas a estudiar en esta escuela, y lo vas a estudiar así. Entonces, hay un tono diferente en las circunstancias. Hermanos, si al final de cuentas, el chamaco o la chamaca toman malas decisiones, no es tu culpa, ¿sí? Libérense de esa culpa. No es tu culpa. Ellos son personas libres, capaces de tomar sus decisiones y se van a tener que hacer responsables de sus consecuencias. ¿Sí? Ya cuando lo ves con 70 años y no terminó la carrera, tiene 18 divorcios, 42 hijos, 3 empresas fracasadas, ¿no? Y jugando FIFA. Y entonces tú lo ves y dices, ¿qué hice mal? No, que hizo mal él, ¿no? Él fue el que quiso terminar así. Dice, mamá, que dame de comer, que no sé qué. Date de comer tú, ¿no? Ya estás grande, es tu responsabilidad, es tu vida, mi culpa no es. Pero si nosotros vivimos culpándonos toda la vida, vamos a estar diciendo, ay, por mi culpa mi hijo no es nada, yo lo tengo que seguir manteniendo, ¿no? Por mi culpa mi hijo es gay, por mi culpa mi hijo no cree en Dios, por mi culpa mi hijo es pobre, por mi culpa mi hijo es infeliz. No, señores, uno no se puede hacer culpable de todo lo que pasa. Él decidió, él que se haga responsable, porque adivinen qué, es libre. Ahora que si usted lo obligó, pues entonces se hace usted responsable, ¿verdad? Porque cría cuervos y ¿qué? Ese salmo es tan prudente. Vamos a seguir leyendo. Dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias de impíos. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos
es su gozo. Y aquí quiero hacer otra pausa así rapidísima. No crean, hermanos, que Dios escucha a todos. Ni crean que a Dios le agrada a todos. Porque uno llega y dice, ora a Dios, Él te va a escuchar. Y más yo os digo, diría Jesús, ni ores, ni te va a escuchar. ¿Para qué le haces ahí la entrada a Dios que está enojado contigo? Pero no porque Él esté enojado contigo, porque tú estás mal con Él. Y entonces nosotros idealizamos a un Dios paternalista como nosotros. Si tu hijo se porta mal y le dices, mira, si tú no llegas antes de las 10 de la noche, te quito el Xbox por un mes. Suponiendo, no necesita el Xbox, créanme que hay mucho en el celular. Pero supongamos que es el castigo. Y entonces llega después de las 10, le quitas el Xbox y de repente llega una semana después. Mamá, mira, ya me porté bien. Ya no jugué Xbox. Ya hice mi tarea, ya hice todo. Entonces tu corazón de mamá y de papá, todo tierno, se apachurra y se hace añicos poco a poco. Y entonces dices, ay, está bien, te levanto el castigo. ¿No? Y nosotros nos sentimos buenos padres porque le estamos levantando el castigo. Hombre, los estás maleducando a que cada vez que tú le digas algo, él va a saber que te va a torcer la mano. Lo va a aprender, lo va a saber. Si le dijiste A, cúmplele A. Si le dijiste B, cúmplele B. Ahora que si le dijiste B y al rato le quieres meter C, tampoco te pases, ¿no? Nada más lo que se acordó en este acuerdo es bueno hacerse. Y es que Dios también lo hace. Dios le dice al pueblo de Israel, ahora que estamos viendo los profetas, si sigues así, te voy a destruir. No, que no, te voy a destruir. No, si tú eres mi papá, ni modo que me destruyas, te voy a destruir. No, bueno, no hay Israel. Está destruido. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que dice. Ya sea para bendición, porque cuando Dios da palabras de bendición, todos decimos, Dios de promesas, Dios que cumple todo lo que promete, Dios que hace maravillas. Pero cuando hablamos de castigos, es Dios que perdona, ¿no? Dios que tiene misericordia. Ya no hablamos del Dios que cumple. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en esa incongruencia, acomodándonos a donde mejor nos parezca, ¿sí? Ese es el gran problema que ahora venimos haciendo justamente en esta parte. Voy terminando y voy a leer el 13 y el 14. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca del necio se alimenta de necedades. Hermanos, todos nosotros tenemos un corazón el cual tenemos que cuidar mucho. Si nuestro corazón está tranquilo, si nuestro corazón está en paz con todos, nosotros vamos caminando y aquí chicos van caminando y van sonriendo y van siendo felices y las chicas los ven y dicen, ¿qué tendrá ese tipo que está tan guapurri por ahí? Y de repente va una chava que es feliz y está contenta y va caminando y entonces los chavos lo ven y dicen, ¡ay, algo tiene esa niña, qué bonita se ve!, ¿no? Y los papás de repente van así contentos, bien felices y otras familias lo ven y dicen, ¿qué tendrá esa familia que se ve tan feliz, que se ve tan contenta? Y de repente ves a los abuelos ahí que están agarraditos de la mano compartiendo un café y están platicando muy alegres y hay gente que los está viendo y que está diciendo, ¿qué tendrá esa gente que es tan feliz? Porque lo que tú tienes en tu corazón es lo que expresas. De ahí aquella palabra que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Personas que tienen un corazón bien alegre es lo que expresan. Personas que tienen un corazón malo, amargado, en conflicto, eso es lo que expresan. ¿Conocen gente así? Qué bueno. El corazón mismo también es inteligente o es necio. Hay gente que está dispuesto a escuchar cosas nuevas. Hay gente que está dispuesto a escuchar palabras y dicen, vamos a reflexionar, a ver qué tiene que decir. Hay gente que no. Hay gente que está dispuesta a decir, yo me cierro, esta es mi verdad y que nadie se meta conmigo. ¿Sí? Esa gente se divide en dos tipos. Gente sabia, la que está dispuesta a seguir aprendiendo, y gente necia, la que se cerró a no querer aprender más. Pregunta del millón, ¿qué clase de hijos somos? ¿Hijos sabios o hijos necios? ¿Qué queremos? ¿Seguir aprendiendo o conformarnos con lo que supuestamente ya creemos que es la verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos y te voy a regalar un minuto para que tú ores a Dios, hables a Dios, lo veas como tu Padre y le digas, Dios, pues quiero ser sabio, dime algo. Oremos. Papá,
Venimos delante de ti, Señor, para darte gracias por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has mostrado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Has sido un Padre que nos ha permitido vivir nuestra libertad y que nos ha dejado pagar nuestras consecuencias. Al mismo tiempo, eres un Dios misericordioso que nos cuida y que nos enseña bien lo que debemos de hacer. Papá, no tenemos nada que reclamarte. Si algo ha salido mal en el diálogo, es que nosotros no hemos hablado contigo. Si algo ha salido mal en el diálogo es que no te hemos respetado y que no hemos tolerado tu perspectiva. Señor, perdónanos por lo que hemos hecho como hijos tuyos y ayúdanos a seguir creciendo en sabiduría y a querer seguir aprendiendo más. Ayúdanos a que nuestro corazón esté en paz para que podamos irradiar alegría en lugar de irradiar tristeza. Nos dejamos en tus manos. Bendice a la familia del pacto en el nombre de Jesús. Amén.